Las inteligencias artificiales ya se volvieron buenísimas generando música. Si no están al día con esto, escuchemos un poco. La calidad del audio ya es casi perfecta. Estas canciones que escuchan pueden ser generadas simplemente con un prompt, o también podés pedirles que sigan una letra o pasarle tu propio audio y que le agregue o cambie cosas como el estilo, el género o los instrumentos. Estos resultados son de Suno, una de las plataformas de generación de música con IA más conocidas y más avanzadas hasta el momento, junto a Udio, que suena algo así. También tienen un modelo excelente que suena muy limpio. Y otra plataforma que es una de las primeras en esta industria es Refusion, que genera cosas como esta. Si bien lo que generan todas estas plataformas es impresionante y suena muy bien, el problema es que al ofrecértelo como servicio, que hay que pagar para usarlo, son todos modelos privados. No tenemos acceso a su código con sus arquitecturas, ni mucho menos a sus pesos. Entonces no podemos reentrenarlos con nuestros propios datos, ni hacer muchos experimentos con estos modelos. Algunas empresas cuentan un poco cómo funcionan sus modelos, otras son más reservadas y no cuentan absolutamente nada, pero en cualquier caso no se puede hacer prácticamente investigación científica con estos modelos y todo lo que es abierto, open source, se está quedando atrás. Pero a mitad del año pasado, en 2024, Stability AI publicó un modelo de generación de audio que se llama Stable Audio Open. Énfasis en la palabra open, que a diferencia de OpenAI, que tiene literalmente open en su nombre, pero el 90% de cosas que sacan son cerradas, Stable Audio Open es efectivamente de código abierto. Fue publicado con su paper científico, con su repo de Hugging Face con todos los pesos, con su repo de GitHub con scripts de entrenamiento y demás. Y esto nos permite a los investigadores y a cualquier persona hacer los experimentos que nosotros queramos. Stability AI también ya tenía su propio modelo privado que te vendían como servicio, que se llama Stable Audio 2.0, que se escucha de esta forma. Suena lindo, así que seguramente este nuevo modelo abierto suene igual de bien. Vamos a probarlo pidiéndole una pieza de jazz con saxo, piano y bajo, a ver qué nos genera. Bueno, este modelo no suena tan lindo. Definitivamente no es jazz. Ese sonido no sé si es un saxo, pero no suena bien. Pero ¿por qué suena mal? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que al ser un modelo público tuvieron que entrenarlo con datos sin derechos de autor. Entonces la cantidad y calidad de música con la que fue entrenado es baja. Entonces el modelo no conoce muy bien de los distintos géneros, estilos, instrumentos. Es malo generando música en general. Pero justamente este es un modelo abierto, entonces podemos meter mano nosotros mismos para ver si logramos que genere música de mejor calidad. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este video. Crear un conjunto de datos y reentrenar, fine-tunear este modelo para que mejore su capacidad musical. O eso vamos a intentar. Bueno, antes de intentar experimentar o intentar mejorar un modelo, tenemos que ver cómo funciona, cómo carajo hace para generar una canción, un audio, en base a simplemente un prompt, texto en lenguaje natural. De forma resumida, este modelo funciona entrenando un autoencoder variacional y sobre su espacio latente hace difusión usando transformers. Capaz que no entendieron una sola palabra de lo que acabo de decir, así que vamos a ver qué significa, qué hace, cómo funciona cada una de las cosas que acabo de mencionar. Vamos en orden. Lo primero que mencioné son los autoencoders, que son redes neuronales que están entrenadas para devolver como salida exactamente lo mismo que les llegó como entrada.
Por ejemplo, si entrenamos un autoencoder con fotos de dígitos escritos a mano, cuando le pasamos esta foto de un 8, el autoencoder lo procesa y me devuelve la misma foto o una muy parecida. Pero ¿cuál es la gracia de esto? ¿Para qué quiero una red que no hace nada? Bueno, sí hace algo, solo que la tenemos que ver más de adentro. Estas redes tienen forma de reloj de arena. Empiezan con una dimensión muy grande del tamaño de la entrada, que en este ejemplo es una imagen de 28 por 28, que si la aplanamos a un vector sería de 784 dimensiones. Entonces, tanto la entrada como la salida van a ser de este mismo tamaño. De esta forma le entra directamente este vector y pasa a la siguiente capa, disminuyendo la dimensión del vector. Entonces nos queda un vector más chico, en este caso de 4 dimensiones. Después pasa a la siguiente capa, la del medio, la más chiquita, donde en este ejemplo ya nos queda un vector de solo 2 dimensiones. A partir de acá hace básicamente lo mismo, pero al revés. Pasa a una capa más grande, agrandando el vector de 2 dimensiones a uno de 4. Y después a la capa de salida que, como queremos que la salida sea igual a la entrada, tiene el mismo tamaño que la primera, de 784 dimensiones. Y si pasamos este vector que nos generó a una matriz de 28 por 28, idealmente nos debería haber devuelto la misma foto que le pusimos como entrada. Y ahí está la gracia de estas redes. Entre que entra y sale la imagen, en el medio la tuvo que comprimir a una dimensión más chica. En este caso de fotos de 28 por 28 a vectores de solo 2 dimensiones. Entonces estos modelos aprenden de alguna forma a guardar la mayor cantidad de información posible de la entrada en esta dimensión más chica, para poder después generar la misma imagen a partir de este vector más chiquito. La primera mitad de estas redes se llama encoder, la parte que agarra la entrada, que es un vector grande, y lo va achicando hasta que queda convertido en el vector más chico, que es la representación, el embedding del vector original. El espacio donde viven estas representaciones se llama espacio latente, que mientras más dimensiones tenga, mejor va a ser la reconstrucción, pero menos va a comprimir. Y mientras más chico sea, más va a comprimir, pero se empieza a perder información útil para la reconstrucción, que es lo que hace la segunda mitad de la red, que se llama decoder, que agarra este embedding y lo va agrandando hasta llegar a un vector de la dimensión original. Una de las cosas más interesantes a estudiar de los autoencoders es su espacio latente. Lo ideal, lo que queremos que pase, es que cuando codificamos un 1, por ejemplo, vaya a un punto en el espacio, tal que si después codificamos otro 1, sus representaciones queden cerquita entre ellas. Si le metemos otro 1 al encoder, que también lo manda a un lugar cercano en el espacio latente, y así con cualquier 1 que codifiquemos. Pero después, si codificamos un 2, estaría bueno que quede lejos de este clúster de los 1s, pero que a su vez cuando le metes otros 2, que también queden todos cerquita entre sí. Y así con cada número, si le metemos varios 3, que se haga otro clúster y básicamente que cada clase quede en su propio clúster y que los clústeres se puedan diferenciar entre ellos. Con esto se ve lo útil que podría llegar a ser un autoencoder, porque podrías correr, por ejemplo, un algoritmo de clasificación como k-vecinos más cercanos, que si no saben qué es, lo explico en mi video de Ciencias de la Computación, y sería muchísimo más eficiente correrlo sobre el espacio latente, que tiene solo 2 dimensiones, que sobre el espacio original, que tiene 784, y la mayoría de ellas son irrelevantes. Pero bueno, este espacio latente lo inventé, es lo que nos gustaría que pase, y efectivamente pasa, pero más o menos. En la vida real se forman clústeres, pero no están tan bien definidos como en este que inventé. En la vida real, el espacio latente que se genera se ve algo así. No se parece tanto a lo que queríamos, y además hay otro problema que tienen los autoencoders, que es que si vos agarras, por ejemplo, el clúster donde están los ceros y el clúster donde están los 6 y calculas el punto que está justo en el medio, cuando lo decodificás esperarías obtener algo así, que se parezca un poco a un 0, pero también que se parezca un poco al 6 en partes iguales. Pero no es el caso. Las interpolaciones en el espacio latente de un autoencoder son malas. Pero si prestaron atención cuando expliqué cómo funcionaba el modelo, no solo dije autoencoder, dije autoencoder variacional. Y estas son redes muy parecidas a los autoencoders comunes. Su tarea sigue siendo la de codificar y reconstruir la entrada, pero tienen una sutil diferencia que justamente viene a solucionar estos problemas que mencioné recién.
Primero veamos la estructura de estos autoencoders variacionales, que de vuelta es muy similar. El principal cambio está en los embeddings. Ya no es simplemente un vector más chico, sino que ahora el embedding son dos vectores. Un vector de medias y un vector de desviaciones estándar. Con estos dos vectores tenemos para cada dimensión una distribución, una normal que justamente se define con una media y un desvío. Entonces, si a esta red le metemos un 1, en vez de ir a un punto con coordenadas x e y como este, lo que nos da es una distribución normal como esta. Y si le metemos un 2, nos dará otra distribución normal centrada en algún otro punto. Ahora, ¿cómo hacemos para decodificar esto? Es una distribución, no es un punto. Bueno, simplemente ampliamos de la distribución, que al ser una distribución normal, generalmente nos va a dar un punto cercano al que está justo abajo de la cima de la montañita. Y ahí ya tenemos de vuelta un punto con x e y, un vector de dos coordenadas que lo podemos decodificar exactamente igual que antes. Una vez decodificado, agrandado este embedding, nos debería generar algo similar a lo que les llegó de entrada. Con este pequeño cambio de arquitectura y una función de pérdida inteligente, al entrenar un autoencoder variacional se genera un espacio latente mucho más rico, donde los clústeres están mucho mejor definidos y las interpolaciones funcionan como esperaríamos. Por ejemplo, miren en este caso cómo pasa del 7 al 9, del 9 al 8 y del 8 al 3. Los puntos intermedios tienen efectivamente características de las dos clases. Con esto ya cubrimos la primera mitad de la frase que explica cómo funciona el modelo y lo que le sigue es la difusión, que seguramente ya hayan escuchado hablar de esta técnica porque básicamente todas las fotos actuales que se generan con IA se generan con modelos de difusión. Pero vamos a ver bien qué es y cómo funciona. La difusión está basada en un proceso gradual de adición de ruido. O sea, empezamos con una imagen, llamémosla X0, y le agregamos un poquito de ruido, obteniendo X1. Le agregamos un poco más de ruido y obtenemos X2, y así el proceso le va agregando más y más ruido hasta obtener una imagen que es ruido puro. Lo que se va a intentar con la difusión es revertir este proceso, partiendo de ruido puro llegar a una imagen. En cada paso, para pasar de un XY a un XY más 1, le agregamos un poco de ruido. Llamemos a ese ruido epsilon. Bueno, ¿qué pasa si entrenamos un modelo que reciba como entrada la imagen con el ruido ya agregado, en este caso XY más 1, y el paso en el que está, en este caso justamente Y más 1, y nos devuelva como resultado el ruido que se le agregó a XY para llegar a XY más 1? Bueno, ahora podemos agarrar XY más 1 y restarle este ruido predicho por el modelo, y estaríamos obteniendo XY, la imagen con un poco menos de ruido. Entonces, si hacemos esto por cada paso, empezando desde la imagen que es ruido puro, estaríamos sacándole más y más ruido hasta llegar a una imagen. Y eso es la difusión. Y esto no solo sirve para generar imágenes. ¿Qué pasa si queremos generar audio, por ejemplo? Bueno, una opción es no generar audio, seguir generando imágenes, pero entrenar particularmente un modelo de generación de imágenes por difusión para que genere imágenes como esta, que se llaman espectrogramas, donde en un eje tenemos el tiempo y en el otro tenemos las frecuencias. Entonces, estas fotos te dicen la intensidad de cada frecuencia en cada momento, o sea, son una representación gráfica del audio. Y esto no es una idea que se me ocurrió a mí, sino que uno de los modelos que les mostré al principio, Refusion, funciona de esta forma, generando espectrogramas por difusión. Ahora, las imágenes para una computadora no son más que matrices, entonces al fin y al cabo la difusión se está haciendo sobre matrices, que no tienen por qué ser del tamaño ni del estilo de las matrices que representan imágenes. Se podría hacer difusión sobre ondas de audio o sobre puntos del espacio latente de un autoencoder variacional. Entonces, si entrenás un autoencoder variacional con audios y después entrenás un modelo de difusión sobre las representaciones de ese autoencoder variacional, cuando quieras generar un audio, empezás de ruido puro, el modelo de difusión le va sacando ruido hasta que obtienes justamente un punto del autoencoder variacional. Ese punto simplemente lo decodificás y ya te queda audio. Una de las ventajas que tiene esto es que te permite laburar con dimensiones mucho más chicas, porque acuérdense que el autoencoder achica el tamaño de la entrada. Entonces, para los modelos de difusión es mucho más eficiente laburar sobre representaciones que son más chicas que sobre la entrada original, las ondas de audio, que son gigantes.
Pero todavía nos queda algo pendiente. Si entrenamos un modelo de difusión con fotos de perros y de gatos, ¿cómo hacemos para decirle si queremos que nos genere un perro o un gato? Todavía no podemos o no sabemos cómo. Lo primero que se propuso para controlar las generaciones es algo que se llama Classifier Guidance, que consiste en primero entrenar un clasificador multiclase, o sea, un modelo que recibe una imagen y nos dice la probabilidad de cada clase, en este caso perro o gato, y lógicamente en este caso le daría un valor alto a perro y un valor bajo a gato. Teniendo este clasificador podemos agregarle un término a la función de actualización para que nos quede así. No se entiende nada y sinceramente tampoco me interesa mucho que se entienda matemáticamente esto, pero sí quiero que se entienda la intuición, sobre todo de esta expresión que contiene el gradiente, que es lo importante y lo más fácil de entender. Cuando vos entrenás estos clasificadores, les das por ejemplo una imagen que sabés que es de un perro, haces un forward pass, o sea, la pasás por el modelo, y te fijas con una función que se llama función de pérdida, que tan bien o qué tan mal la clasificó, que en este caso sería comparar con 100% perro, 0% gato, que es lo que esperaríamos que nos devuelva el modelo. Después, con el famoso backpropagation, calculás el gradiente de toda la composición de funciones con respecto a los parámetros del modelo. Y este gradiente lo que te dice intuitivamente es, para que este modelo te clasifique esa imagen como un perro, mueve sus parámetros para este lado. Pero el backpropagation no solo te puede dar el gradiente con respecto a los pesos del modelo, sino que también te puede dar el gradiente con respecto a la entrada, a la imagen. Y de esta forma te estaría diciendo, para que este modelo, así como está con estos pesos, te clasifique esta imagen como un perro, cambia la imagen para este lado. Y con un clasificador ya entrenado, donde aprendió a dividir bien el espacio de imágenes entre perros y gatos, ya sabe dónde están los perros y dónde están los gatos. Entonces, si movemos la imagen en esa dirección, efectivamente se debería parecer un poco más a un perro. Entonces, volviendo a la fórmula, lo que representa esta expresión es el clasificador diciéndonos para dónde mover la imagen que se está generando para que se parezca más a la clase que queremos generar. Este término está pesado por un W que se lo conoce como Guidance Scale, que si alguna vez usaron algún generador de un poco más bajo nivel, seguramente hayan visto que te deja controlar los steps, que es justamente la cantidad de pasos de reducción de ruido que hace, y este Guidance Scale, que básicamente te dice qué tanta bola le da el proceso de difusión al gradiente del clasificador. Con valores muy altos de Guidance Scale le va a dar mucha importancia al gradiente, pero te va a generar siempre cosas muy parecidas. Y con valores muy bajos va a variar más las cosas que te genera, pero puede empezar a generar cosas que ya no se ajustan tanto a lo que le pediste. Entonces lo ideal es un balance. Esto funciona y te permite guiar al modelo para generar cosas específicas que vos quieras, pero tiene un problema bastante grave que seguramente muchos de ustedes ya notaron, y es que necesitas un clasificador para cada cosa que quieras generar. Y no siempre se tiene un clasificador y tampoco es muy fácil entrenar uno. Hay muchos ya hechos, pero tampoco te sirven porque tienen que funcionar sobre fotos ruidosas también. Entonces, justamente por esto se migró a una alternativa que se llama Classifier Free Guidance, que justamente no necesita de clasificadores. Para entender cómo podemos condicionar al modelo sin un clasificador y con cualquier cosa que nosotros queramos, como por ejemplo texto, una frase, o por ejemplo con otra imagen como convertir un dibujito en algo realista, nos tenemos que meter con la arquitectura de cómo se hace la difusión, que en este caso son los transformers, que es justamente lo último que nos quedaba de la frase que describe cómo funciona el modelo. Empecemos por la entrada. Los transformers, no importa si son de texto, imágenes, audio, siempre trabajan con matrices, una serie de vectores. Entonces tenemos que de alguna forma pasar nuestras entradas a vectores. Si la entrada es texto, lo que se hace es simplemente separarlo en partecitas, como por palabra o incluso partes un poco más chicas, cosas más parecidas a sílabas, que se llaman tokens. Una vez separado todo el texto en tokens, simplemente se le asigna un vector distinto a cada token y ahí ya se pasó de una cadena de texto a una cadena de vectores. En el caso de imágenes no es mucho más difícil, simplemente separás la imagen en partes más chicas, en parches, y cada parche lo aplanás en un vector. Y ahí ya tenés una serie de vectores. Entonces, de vuelta, no importa la entrada real, siempre en el primer paso se convierte la entrada en una serie de vectores que llamamos E1, E2, E3 y así.
Y ahora viene lo más importante de los transformers, que es el mecanismo de atención, que lo que hace es bastante intuitivo. Supongamos que estamos trabajando con texto y tenemos dos oraciones. La primera dice, mañana tengo que ir al banco a sacar plata. Y la segunda dice, nos sentamos en el banco de la plaza a tomar mate. Las dos oraciones contienen la palabra banco, y en el proceso de tokenización, cuando se convierte esa palabra a un vector, simplemente se va a agarrar el vector asociado al token de la palabra banco y listo. Entonces, en las dos oraciones vamos a tener el mismo vector representando la palabra banco. Sin embargo, está bastante claro que en la primera oración, banco se refiere a una entidad financiera, y en la segunda oración, banco se refiere a un asiento. ¿Y cómo hacemos nosotros para darnos cuenta de eso? Por el contexto, vemos que en una oración le siguen las palabras sacar, plata, y en la otra le siguen sentamos, plaza, y entendemos qué es lo que representa la palabra banco en cada caso. Y eso es intuitivamente lo que hace la capa de atención. Obviamente no es tan directo, el ejemplo que di es súper humano para que se entienda, pero la idea es la misma. El mecanismo actualiza la representación de cada embedding, cada palabra o cada token, en base a todas las demás para que represente mejor su significado. Vamos a ver medio por arriba y medio rápido cómo lo hace. Lo primero que necesitamos es saber cuánto debería afectar cada palabra a cada otra palabra. Por ejemplo, en la primera oración, plata debería influir mucho en la actualización de la representación de banco, pero mañana no aporta casi nada al significado. Entonces, lo que necesitamos es una matriz de n por n, donde en la posición ij tenemos cuánto debería influir la palabra i a la hora de actualizar la palabra J. Para obtener esta matriz, el procedimiento se basa en tres matrices que se aprenden durante el entrenamiento. La primera es WQ, la matriz de queries, que se puede pensar como que hace una pregunta sobre cada uno de los embeddings, y lo que hacemos es multiplicar cada uno de los embeddings por esta matriz, lo que nos da nuevos vectores Q1, Q2, Q3 y así. La segunda es la matriz WK, la de claves, que se puede pensar como que responde a la pregunta para cada embedding. Y de vuelta se multiplica a cada representación por esta matriz y nos da nuevos vectores K1, K2, K3 y así. Después con estos vectores ya podemos calcular qué tanto debería influir cada palabra I a cada palabra J, midiendo qué tan alineados están en cuanto a dónde apuntan el vector QI con el vector KJ. Esto se mide con el producto punto entre cada vector Q y cada vector K. Después, por temas de estabilidad numérica que no vienen al caso, se dividen todos estos vectores por la dimensión del tamaño de los vectores Q y K. Ahora, el único problema es que esto te da valores entre menos infinito y más infinito. Y lo que nos gustaría tener es un número entre 0 y 1, donde 0 te diría, esta palabra no tiene que afectar en nada a esta otra, y 1 lo contrario, esta palabra es muy importante a la hora de actualizar esta otra. Para eso se usa simplemente una función que se llama softmax sobre cada columna, que toma un vector y normaliza sus valores en el rango 0, 1, tal que todos sumados suman 1, como una probabilidad. Y ahí ya tenemos una matriz de valores normalizados, en donde en la posición IJ tenemos cuánto debería afectar la palabra I a la hora de actualizar la palabra J. Ahora, sabemos cuánto tiene que afectar, pero no cómo. Y ahí es donde entra la tercera matriz aprendible, que es WB, que es la de valores. Que igual que las otras dos, se multiplica por cada embedding y después, pesando cada coordenada con los pesos que acabamos de calcular, se lo agregamos a cada embedding para actualizar su representación. Todas estas cuentas y multiplicaciones están resumidas en el paper original de Transformers en esta fórmula que seguramente muchos de ustedes ya hayan visto, en donde Q es la matriz de queries, K la de keys y B la de values. Muy elegante. Esto que vimos ya es el core, lo principal de Transformers. Obviamente hay muchas más cosas que hacen y muchos más detalles que tuve que dejar afuera para no hablar 20 minutos solo de Transformers. Pero hay una cosa más que es importante para ya cerrar toda esta explicación de la arquitectura de Stable Audio Open. En el mecanismo de atención que mostré recién, estamos actualizando las representaciones, que como vimos al principio pueden ser texto, imágenes, audio, lo que sea, con respecto a ellas mismas. O sea, calculamos cuánto afecta cada embedding a cada otro embedding. Esto se lo conoce como self-attention. Pero algo que nos interesa es actualizar unas representaciones en base a otras. Por ejemplo, para actualizar las representaciones de un texto en un idioma con respecto a las representaciones del texto en el otro idioma.
o mismo actualizar representaciones de una imagen en base a un texto. Esta técnica se llama cross attention, que es básicamente igual a self attention, pero en vez de usar los mismos embeddings de un lado y del otro, en uno usas uno y en el otro usas el otro. Y con esto ya cerramos el problema de guiar a la difusión. Ya no necesitamos de un clasificador, sino que con Cross Attention podemos guiar al modelo con un prompt, con texto, con una imagen, con otro audio, con lo que sea. Entonces, volviendo a la frase original, el modelo usa transformers. En particular, usa unos que se llaman diffusion transformers, que obviamente sirven para hacer difusión, o sea, predecir el ruido de una matriz. Esta difusión se condiciona con el prompt, el texto, usando cross attention y se hace sobre el espacio latente de un autoencoder variacional. O sea, cuando le sacaste el ruido, lo pasás por el decoder y te queda el audio. Y esa ya es toda la frase, toda la arquitectura. Espero que por lo menos tengan una mejor idea de cómo funciona este proceso. Obviamente, cada cosa que mencioné tiene mucho más detalle, mucha más profundidad, pero es imposible cubrir todo. Y si quieren profundizar, por lo menos ya saben por dónde encararlo. Bueno, todo bien con el modelo, muy lindo, muy eficiente, pero acá vinimos a entrenarlo. Y para entrenarlo necesitamos datos. ¿Qué datos necesitamos? Bueno, queremos que genere música. Entonces el dataset estaría compuesto por pares audio, prompt, donde el audio es justamente la música que querés generar y el prompt es un texto que describe lo que está sonando en el audio, que sería lo que vos le escribirías al modelo. En YouTube está lleno de canciones sin derechos de autor, así que podríamos simplemente descargarnos un montón y usar eso para entrenarlo. Pero eso nos cubriría solo la mitad del conjunto de datos, la parte de los audios. Nos quedarían los prompts, los textos que describen qué es lo que está sonando en cada audio. Y generalmente con el título y la descripción de los videos de YouTube no alcanza, no hay suficiente información como para armarte un buen prompt que describa con detalle qué es lo que está sonando en el audio. Por esta razón vamos a ir por una segunda opción, que es la de sintetizar los audios. O sea, vamos a hacer un algoritmo que sea capaz de generar los audios y de esta forma vamos a tener a mano toda la información que nosotros necesitemos, que nosotros queramos, para generar un buen prompt que describa el audio. Un muy buen punto de partida para generar audio automáticamente son los archivos MIDI, que si no lo conocen es un formato que guarda una especie de notación musical que te dice justamente qué nota tiene que sonar en cada momento, cuánto tiene que durar cada nota, el volumen y puede tener varias pistas para composiciones de muchos instrumentos. Digo que es un buen punto de partida porque es súper estándar, es lo que se usa en la literatura y en particular hay un conjunto de datos que se llama The LAC MIDI Dataset que tiene miles de archivos MIDI que podemos usar. En la versión completa del dataset dice que no está muy limpio y que contiene miles de archivos corruptos. Así que vamos a usar su versión clean, que justamente no tiene archivos corruptos y además está organizada por carpetas. Cada carpeta tiene el nombre de un artista y dentro de cada carpeta, cada archivo MIDI tiene el nombre de la canción, lo cual es súper útil, ya vamos a ver más adelante por qué. Y ahí ya tenemos seleccionados los archivos MIDI que vamos a renderizar, porque acuérdense, los archivos MIDI no son archivos de audio, entonces no nos sirven directamente para entrenar el modelo. Antes los tenemos que renderizar. Para hacer más fácil este proceso de renderizado, vamos a separar cada archivo de MIDI en varios archivos, uno por cada pista. ¿Se acuerdan que les dije que los archivos MIDI pueden tener varias pistas, una por cada instrumento o incluso varias de un mismo instrumento? Entonces lo que vamos a hacer es separarlos en distintos archivos para poder después renderizar cada uno con el instrumento que le corresponde. Esta separación de cada pista en cada archivo es súper fácil de hacer con una biblioteca de Python que se llama Pretty MIDI. Ahora, para renderizar cada archivo MIDI vamos a usar los VSTIs, que son instrumentos virtuales. Para los que estén viendo que usen FL Studio, Ableton, Logic, sabrán de lo que estoy hablando. Y los que no, el nombre instrumento virtual es bastante autodescriptivo. Existen VSTs de sintetizadores, guitarras, pianos, bajos, cualquier instrumento que se les ocurra. Y cuando los abrís en uno de estos programas que les mencioné recién, podés controlarlos con un tecladito o podés cargar una pista MIDI para que toque toda la pista con ese instrumento.
Pero nosotros queremos que todo esto sea automático, entonces no nos sirve eso de abrir un VST en un programa de producción musical. Y acá es donde viene Spotify a salvarnos, porque crearon una biblioteca de Python que se llama Pedalboard, que te permite cargar un VST con código, pasarle mensajes MIDI y exportar eso en un audio, que es exactamente lo que necesitamos. Y con esto ya podemos renderizar los archivos MIDI y generar audios como los siguientes. Ahora, para las canciones que tienen muchas pistas hay que juntarlas todas en una sola. Pero hay un problema, que algunos instrumentos virtuales generan pistas con volúmenes muy altos y otros instrumentos con volúmenes muy bajos. Entonces, cuando las mezclas, generan cosas como esta. No suena muy bien, los instrumentos se tapan entre ellos. Así que la solución más fácil y más obvia es normalizar los volúmenes. Obviamente en un mix real de una canción no todos los instrumentos tienen el mismo volumen, se juega mucho con eso, pero es muy difícil para un algoritmo automático armar algún tipo de heurística para que controle bien eso. Así que simplemente normalizamos todos los volúmenes con una biblioteca de Python que se llama PyLoudNorm y después con eso sí ya mezclamos todos los audios en una sola pista, lo cual nos genera cosas como esta. Con esto ya podemos generar minutos y minutos y horas de audio, pero acuérdense, lo difícil de conseguir no es el audio en sí, sino el prompt. Y acá es donde está la gran ventaja de haberlo sintetizado nosotros mismos, que como les dije antes, en el dataset tenemos el artista y el nombre de la canción que está sonando. Y además, cuando separamos el archivo MIDI en sus distintas pistas, nos guardamos una lista de cuáles son los instrumentos que suenan en el audio. Entonces, con toda esta información, nos vamos a poder armar un muy buen prompt. El nombre de la canción y el artista claramente no los vamos a usar directamente en el prompt, pero nos sirven para traernos más información desde APIs. En particular, la primera que me interesa es la API de Spotify. Esta API tiene un endpoint que se llama Audio Features, al que le pasas un ID de una canción y te devuelve datos sobre ella. Pero antes tenemos que saber el ID, así que le tenemos que pegar a otro endpoint, el de búsqueda, al que le pasamos el nombre de la canción y del artista y nos devuelve el ID. Este Audio Features te devuelve varias cosas, en general medio raras o experimentales, como por ejemplo Danceability, que sería qué tan bailable es la canción, Energy, que mide la intensidad, el volumen, la velocidad de la canción, Instrumentalness, que es mientras más vocales tiene la canción, más bajo este valor, o Liveness, que es la probabilidad de que sea una grabación en vivo, y varias cosas más, todas así medias raras. Después también le voy a pegar a otro endpoint de la API de Spotify que se llama Audio Analysis, al que también le pasas un ID de una canción y te devuelve varias cosas, pero lo que me interesa es un atributo que se llama Sections, que justamente te divide la canción en las distintas secciones. El estribillo, el solo de guitarra, etc. Te dice en qué momento suena cada una. Y esto me interesa porque los audios que generamos son demasiado largos, hay que cortarlos. Y si los cortamos con segmentos de duración fija, por ejemplo cada 30 segundos, íbamos a cortar los audios en cualquier momento, entonces iban a empezar por ejemplo en el medio de una frase o terminar repentinamente. Entonces con esto podemos cortar los audios por secciones, lo cual tiene mucho más sentido. Bueno, eso por el lado de la API de Spotify, pero hay otra API que tiene información incluso más útil, que es la API de Last.fm.
¿Por qué más útil? Porque te devuelve una lista de tags, de etiquetas, que son palabras que escribe la gente para describir a las canciones. Y no solo eso, sino que te devuelve primero las que usó más gente. Por ejemplo, todas las canciones suelen tener entre sus tags su género, que es algo que hasta ahora no teníamos, no sabíamos esa información, y obviamente es súper útil porque nos gustaría poder decirle al modelo, che, generame algo de este género. Y sin esto tendríamos que haber entrenado o usado algún modelo de clasificación de género. Pero con estos tags nos ahorramos todo ese proceso. Los tags también suelen tener el año o la década de la canción, que también puede ser algo bastante útil. Y lo más útil de todo, adjetivos descriptivos de cómo suena, cómo se siente escuchar la canción. Que digo que es lo más útil porque es algo imposible de extraer solo del audio con algoritmos, porque es algo muy humano. O en realidad es imposible hasta hoy, 25 de noviembre del 2025, porque a esta velocidad mañana sale una IA que te hace todo en un clic. Entonces, cuando generamos los audios, al mismo tiempo hacemos todo este proceso de recolección de información y no tenemos solo un archivo de salida del audio, sino que también tenemos un JSON con todos estos metadatos. Pero esto sigue sin ser un prompt, es un JSON. Sí, pero no es cualquier JSON. Es un JSON que contiene la información que uno escribiría en un prompt. Una opción para convertir estos JSON a prompts sería concatenar todos sus datos en un string, quizás ir cambiándolos de lugar para que no esté siempre en el mismo orden, pero esto generaría prompts muy estrictos, muy robóticos, que no se parecen tanto a cosas que escribiría una persona. La otra opción, que es la que vamos a hacer, es armar un agente de LLM que tome como entrada uno de estos JSONs y te arme un prompt que parezca escrito por un humano que junte toda esta información armónicamente en una frase. Y esto es bastante más fácil de lo que suena. Simplemente te armas un buen system prompt que le diga al modelo, te va a llegar un JSON que contiene esto, esto y esto, generamos una frase que contenga toda esta información, le das un par de ejemplos como few shot y listo. Pero tampoco es tan fácil, porque cuando hice eso vi que todos los prompts que me generaba estaban en el mismo orden que la explicación que yo le daba de lo que le iba a llegar. Por ejemplo, si yo le decía, te va a llegar un JSON con el género, los BPM y la tonalidad, me generaba prompts como una canción de rock a 80 BPM en la tonalidad de Mi. O sea, siguiendo exactamente el mismo orden. Para solucionar eso, lo que hice es randomizar el system prompt para cada canción. Para eso, separo la explicación en varios ítems, los meto todos en una lista, mezclo esa lista aleatoriamente y después la junto toda de vuelta en un system prompt. Entonces, el prompt que te genera va a seguir el mismo orden que el system prompt, pero ahora no pasa nada porque va a cambiar en cada corrida. Este pipeline es totalmente automático, te genera los audios y los prompts y te los guarda en una carpeta. Pero el problema es que es medio un quilombo de monitorear y de analizar la calidad de lo que se está generando, porque es justamente esto, una carpeta llena de archivos WAV y de archivos JSON, que es súper incómodo tener que abrir los dos a la vez y estar editando el archivo JSON a mano. Para solucionar esto hice una mini aplicación web en Node.js que básicamente levanta esta carpeta y te muestra los audios agrupados por género o por instrumento y puedes escuchar cada audio, leer y editar el prompt, sacarle algún instrumento, que esto es bastante útil porque en el JSON están todos los instrumentos de la canción y capaz que justo en la parte que cortamos hay alguno que no suena. Y también si algún audio no te convence lo puedes directamente borrar. El backend es súper fácil, súper directo, es Node puro. Tiene un endpoint para obtener todos los nombres de todos los archivos. Después un get para cada archivo, que los de audio los streamea y los demás los manda directo. Un patch para cambiarle el instrumento o para cambiar el prompt. Y un delete para borrar el audio, que también te borra el JSON. Del lado del frontend es aún más fácil, hace un request para obtener todos los archivos JSON, los ordena por género y por instrumento y te muestra todo más o menos lindo con estilos de Tailwind. Usando esta página limpié un poquito el dataset y ya finalmente tenemos el dataset final para entrenar el modelo. El entrenamiento en sí es muy fácil porque Stability publicó el repo con el script de entrenamiento y documentación que te explica cómo usarlo y cómo tunearlo para tu caso particular. Y la verdad que anduvo todo perfecto, 10 de 10.
Si bien el modelo no es de esos gigantescos de billones, trillones de parámetros, a mi compu, que no es mala pero es normalita, no le da para entrenarlo. Pero por muy poca plata te puedes alquilar una compu con una A100, que es exactamente lo que hice yo, y conectarte remotamente, bajarte el conjunto de datos que creaste, el modelo original y el script de entrenamiento y dejarlo corriendo ahí. Yo lo dejé corriendo durante 5 horas porque vi que ya estaba reentrenado después de 5 horas y con eso ya obtuve finalmente, después de meses de trabajo, nuestro modelo reentrenado justamente. Todo este laburo para este archivito, este checkpoint que es el modelo reentrenado y bueno, vamos a probarlo a ver si el reentrenamiento hizo que mejore, que empeore o no cambió nada. Para eso volvamos al prompt que probamos al principio de una pieza de jazz con saxo, piano y bajo. Para recordar, esto es lo que nos generó el modelo sin entrenarlo. Ahora escuchemos al modelo reentrenado con el mismo prompt. Ahora sí que se escucha un saxo mucho más claro y limpio, se escucha un bajo y se escucha un piano, todo como le pedimos. Probemos con otro género, pidámosle un pop con sintetizadores que sea alegre y copado. Esto es lo que nos genera el modelo original. Un poco raro, no tan good vibe, pero tampoco está tan mal. Escuchemos ahora el modelo reentrenado con el mismo prompt. Suena bastante más upbeat y good vibe, sigue mucho mejor el prompt, medio que parece un tema de un jueguito. Estuve probando el modelo un poco más y como ya vimos antes, incluso en los géneros más conocidos como rock, jazz y pop, se nota una mejora, suena mucho mejor los audios, sigue mejor los instrumentos que vos le pedís, está todo como más ordenado en general. Pero donde más mejoró es en los géneros un poquito más raros, porque el modelo original directamente no los conoce y el modelo reentrenado los aprendió en los datos que nosotros le dimos. Por ejemplo, si le pedís al modelo original una canción indie de alt rock, te genera esto. Y el modelo reentrenado con el mismo prompt suena así. Después, si al modelo original le pedimos un lo-fi, nos genera esto. Que no está tan mal, pero escuchen cómo suena el modelo reentrenado. Si al original le pedimos post-punk, nos genera esto. Que nada que ver, y el modelo reentrenado nos genera esto. Y este es mi ejemplo favorito. Cuando le pedís djent, que es un tipo de heavy metal, el modelo original te genera esto.
no tiene ni la menor idea de qué es, pero el modelo reentrenado te genera esto. Completamente sacado el modelo reentrenado. Este modelo está subido a un repo de Hugging Face que se los dejo en la descripción por si quieren probar el modelo, y además en el README están todos estos ejemplos y un par de ejemplos más por si los quieren escuchar. Y no les conté, pero este proyecto no es ni más ni menos que mi tesis. Con esto me recibí de Ciencias de la Computación, salió todo perfecto, la defensa de tesis y demás, y además mandamos este mismo proyecto a un congreso que quedó seleccionado, lo presenté, fue mi primer congreso y ganó el premio al mejor artículo del congreso. Y bueno, la tesis obviamente es mucho más larga, contiene más temas, va más en detalle en cada una de las cosas, pero tampoco podía hacer un video de 2 horas, de hecho ya me quedó bastante largo. Hay toda una sección de la tesis que en el video ni mencioné, que es la de la historia de la síntesis del audio. Empieza desde los primeros instrumentos eléctricos hasta estos modelos de inteligencia artificial. Así que si les gusta todo esto de la síntesis, les recomiendo leerla porque está muy buena. Llevó bastante tiempo escribirla. Y después acá les mostré un par de ejemplos y les dije, escuchen, mejoró el modelo. Pero obviamente no puedes poner eso en un paper, sino que hicimos experimentos para asegurarnos que efectivamente mejoró con respecto al modelo original. Así que si quieren ver todo esto, vayan a leer la tesis. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les copó, denle like, suscríbanse, que ya estamos cerca de los 100.000 suscriptores, que siempre fue como mi objetivo principal. Y perdón que estuve un año sin subir videos. No les prometo nada, pero ya tengo varios videos más guionados, algunos medios grabados. Así que sí que les puedo decir que no va a pasar de vuelta un año hasta el próximo video. Bueno, eso. Chao.